Muchos cristianos creen que estamos viviendo en los últimos días, observando de cerca las señales que preceden a la consumación de los tiempos, según lo descrito en las Escrituras. Desde la preparación para el tercer templo en Jerusalén hasta el aumento de la vigilancia global, la codicia desenfrenada y la formación de una religión de un solo mundo, estos fenómenos parecen alinearse con las profecías de los últimos tiempos. Vamos a explorar estas 4 tendencias proféticas, examinando sus raíces bíblicas y cómo se manifiestan en el escenario contemporáneo. Una de las principales tendencias proféticas a observar en 2025 es la preparación para el tercer templo en Jerusalén. La importancia del templo en las profecías de los últimos tiempos es inconfundible, como se destaca en pasajes como Daniel 9, 27, Mateo 24, 15, 6 y 2 Tesalonicenses 2.4. En Daniel 9, 27, leemos sobre una alianza que se hará con muchos por una semana, 7 años. Este versículo menciona que en medio de ese período cesarán los sacrificios y las ofrendas, y se pondrá en el templo una abominación que causa desolación. Este acto de profanación marca un punto crucial en la línea de tiempo profética, indicando un período de gran tribulación y el surgimiento de fuerzas contrarias a Dios. Mateo 24, 15, 6 refuerza esta idea al alertar a los creyentes, cuando vean la abominación que causa desolación, de la que habló el profeta Daniel, estando en la casa de Dios, deberán huir a las montañas. Aquí, Jesús está haciendo referencia directa a la profecía de Daniel, subrayando la necesidad de vigilancia y prontitud ante las señales de los últimos días. En 2 Tesalonicenses 2.4, el apóstol Pablo describe una figura que se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o se adora, estableciéndose en el templo de Dios y proclamándose a sí misma como Dios. Este versículo es frecuentemente interpretado como una referencia al anticristo, cuya manifestación está intrínsecamente ligada a la presencia física de un templo donde podrá realizar sus actos de blasfemia y oposición a Dios. Estos pasajes se entrelazan para crear una tapicería profética que enfatiza la centralidad del templo de Jerusalén en los eventos de los últimos tiempos. El tercer templo no es solo una construcción física, sino un punto focal, donde ocurrirán eventos significativos que marcarán el cumplimiento de las profecías bíblicas. Las Escrituras revelan que el templo desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos durante los días finales. Específicamente, el templo será el lugar donde el anticristo cometerá la abominación de la desolación, profanando el lugar santo de Dios y exaltándose como Dios. Este acto de blasfemia es central para la línea de tiempo profética, y para que ocurra, la existencia de un templo físico es necesaria. Por lo tanto, la construcción de un tercer templo es crucial para el cumplimiento de estas profecías. A lo largo de las Escrituras, hay una indicación clara de que la existencia de tal templo estará ligada al fin del mundo, tal como lo conocemos. En 2024, la identificación de varios Red Heirs, instrumentos sagrados, que cumplen con los requisitos bíblicos para sacrificios en el templo, generó un interés significativo tanto entre judíos como cristianos. Los cristianos evangélicos, en particular, ven estos desarrollos como marcadores proféticos, interpretándolos como más señales de que la reconstrucción del tercer templo es inminente y que el retorno de Cristo se está acercando. Las preparaciones para el tercer templo ya están bien avanzadas. El Instituto del Templo, una organización en Israel dedicada a restablecer el templo, ha estado preparando activamente su construcción. Hasta 2025, esta preparación probablemente se volverá aún más prominente. El Instituto del Templo ya ha producido más de 60 vasos sagrados, vestimentas y otros artículos necesarios para el culto en el templo, incluyendo el altar de oro, la mesa de los panes de la proposición y la corona del sumo sacerdote. Estos artículos están listos para su uso tan pronto como el templo sea construido. El hecho de que estas preparaciones
hayan alcanzado un estadio tan avanzado no debe subestimarse. Los Red Gears, los vasos sagrados y el creciente movimiento en Israel apuntan a la eventual construcción del templo, un hito clave en la profecía escatológica. Otros pasajes bíblicos refuerzan la importancia del templo en los últimos días. En Ezequiel 40-48 encontramos una visión detallada del templo futuro, donde Dios habitará nuevamente entre su pueblo. Esta visión no solo detalla la estructura física, sino también el aspecto espiritual del templo como un lugar de adoración y presencia divina. Es importante reconocer que la construcción del tercer templo no ocurre en el vacío. Está insertada en un contexto geopolítico y espiritual complejo, donde eventos mundiales y movimientos sociales influyen directamente en la realización de las profecías. La creciente tensión en Oriente Medio, la reunificación de prácticas religiosas y el aumento del interés por artefactos sagrados son todos indicadores de que estamos caminando hacia un período de intensa actividad profética. Para los creyentes, estas preparaciones no son solo una curiosidad histórica o arqueológica, sino señales claras de que los tiempos se están cumpliendo según la palabra de Dios. La vigilancia, la oración y la preparación espiritual son esenciales mientras observamos estos eventos desarrollarse, esperando el cumplimiento de las promesas divinas y la consumación del plan de salvación. Tendencia número 2. Aumento de la vigilancia. En 2025, una de las tendencias más preocupantes que podemos observar es el aumento de la vigilancia global y el control sobre nuestras vidas. Este escenario se alinea directamente con las profecías bíblicas encontradas en Apocalipsis 13, 16-17, que hablan sobre un futuro donde las personas serán obligadas a recibir una marca para poder comprar o vender. Esta marca, conocida como la marca de la bestia, simboliza un sistema de vigilancia y control económico sin precedentes, donde cada movimiento y transacción es monitoreado y regulado. A medida que nos acercamos a 2025, la vigilancia solo tiende a crecer. Pasos pequeños y constantes están haciendo que las personas se acostumbren cada vez más a ser observadas, aceptando esto como parte de la vida cotidiana. Las bases para este sistema ya están siendo establecidas con el avance de tecnologías de vigilancia masiva, como el reconocimiento facial, impulsado por inteligencia artificial, sistemas de identificación digital y monitoreo biométrico. Estas tecnologías, que antes parecían invasivas, ahora se están volviendo comunes, integradas en la sociedad bajo la justificación de conveniencia, seguridad o salud pública. Por ejemplo, hoy en día, software de reconocimiento facial se utiliza en aeropuertos, en las calles de las ciudades e incluso en escuelas. Con el tiempo, las personas se están habituando a ser constantemente observadas y rastreadas. Esta normalización de la vigilancia forma parte de una agenda mayor que está llevando al mundo hacia un sistema donde las acciones de cada individuo pueden ser monitoreadas en tiempo real. En 2025, podemos esperar que la vigilancia se vuelva aún más invasiva. Gobiernos y grandes corporaciones están desarrollando tecnologías aún más avanzadas para monitorear no solo las actividades externas de las personas, sino también sus procesos biológicos internos. Algunas organizaciones globales y defensores de un control más autoritario están promoviendo la vigilancia biométrica total, que va más allá del simple reconocimiento facial o rastreo de ubicación. Ellos defienden que, para gestionar mejor la sociedad, es esencial monitorear lo que está ocurriendo dentro del cuerpo de las personas. Esto incluye rastrear emociones, temperatura corporal y hasta actividad cerebral. Imagine a un líder mundial haciendo un discurso y esta tecnología analizando automáticamente si usted está enojado, asustado o aburrido, basándose en señales biológicas como la frecuencia cardíaca o expresiones faciales capturadas por dispositivos como su televisión o smartphone. Esta visión de futuro representa un sistema donde líderes políticos y gobiernos
sabrían exactamente quién los apoya y quién no, basándose en reacciones biológicas involuntarias. Aunque aún no hemos alcanzado este nivel de control, está claro que el mundo está caminando en esa dirección. El nivel de control previsto aquí va más allá de la vigilancia tradicional. Se trata de tener acceso a los detalles más íntimos de sus pensamientos y emociones. Las interfaces neuronales, desarrolladas por empresas como BlackRock Neurotech y Neuralink, están comenzando a hacer esto una realidad. Estas tecnologías implican la implantación de microchips en el cerebro de las personas, permitiéndoles interactuar con computadoras y dispositivos solo con sus pensamientos. Aunque estos avances tienen un gran potencial para avances médicos y tecnológicos, también traen la posibilidad de un control y vigilancia sin precedentes. Imagine vivir en un mundo donde esta tecnología es común y la mayoría de las personas tiene microchips en sus cerebros. Ahora, imagine esta tecnología en manos del anticristo. Un microchip implantado en su cerebro no solo podría leer sus pensamientos, sino también conectarse a Internet, monitorear su ubicación todo el tiempo, rastrear sus actividades y hasta controlar ciertos aspectos de su comportamiento. Con este poder, el anticristo podría imponer la marca de la bestia, según lo descrito en Apocalipsis 13, ejerciendo un control casi total sobre la población. Las personas no serían solo monitoreadas externamente, sino que sus propios pensamientos e intenciones podrían ser observados y potencialmente manipulados. El mundo se está moviendo rápidamente en esa dirección. En 2025 podemos ver mayores avances en neurotecnología, una adopción más amplia de sistemas de identificación digital y un uso aumentado de inteligencia artificial para rastrear y monitorear el comportamiento humano. A medida que la vigilancia aumenta, también aumenta la desensibilización del público hacia ella. Muchas personas ya se han acostumbrado a que sus dispositivos escuchen sus conversaciones o rastreen su ubicación por conveniencia. Con cada paso, las personas están más dispuestas a renunciar a su privacidad a cambio de beneficios percibidos, como conveniencia o seguridad. A medida que esta tendencia continúa, será cada vez más difícil resistir la invasión de la vigilancia en todos los aspectos de la vida. Otro desarrollo clave a observar en 2025 es el crecimiento de las sociedades sin dinero y de las monedas digitales, que aumentan aún más la capacidad de gobiernos y corporaciones de monitorear y controlar transacciones financieras. Con todas las transacciones realizadas digitalmente, cada compra puede ser rastreada, analizada y potencialmente restringida. Esto permite un sistema como el descrito en Apocalipsis 13, donde aquellos que no cumplen con el sistema no podrán comprar o vender. Las monedas digitales también facilitan para las autoridades globales imponer sanciones o penalidades a individuos basándose en su comportamiento, opiniones políticas o creencias religiosas. Esta tendencia del aumento de la vigilancia y control global es algo que los cristianos deben observar de cerca. La Biblia nos advierte en Apocalipsis sobre un tiempo en que el mundo entero estará bajo un sistema de control, donde las actividades, pensamientos y hasta la capacidad de comprar y vender de las personas serán reguladas por una autoridad centralizada. A medida que nos acercamos a esta realidad, es crucial mantenernos vigilantes y reconocer las señales de su llegada. La normalización de la vigilancia, el aumento del monitoreo biométrico, el desarrollo de interfaces neuronales y el cambio hacia economías sin dinero están todos apuntando a un futuro donde la libertad individual y la privacidad están cada vez más comprometidas. Para los cristianos, es esencial permanecer conscientes y espiritualmente preparados para estos desarrollos, entendiendo que la Biblia ya predijo tales tiempos. En Mateo 24:24, Jesús advierte sobre falsos cristos y falsos profetas que realizarán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, hasta a los elegidos. Este aumento de la vigilancia y control global puede verse como parte del cumplimiento de estas profecías,
preparando el terreno para la manifestación del anticristo y la implementación de su autoridad global. Mantenerse firme en la fe, orar y buscar la orientación divina son pasos fundamentales mientras observamos estos eventos desarrollarse. La Biblia nos llama a estar atentos y preparados, como está escrito en Mateo 24:42. Por lo tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Al reconocer estas señales y prepararnos espiritualmente, podemos enfrentar los desafíos de los últimos tiempos con confianza y esperanza en la protección y el plan de Dios. El aumento de la vigilancia global y del control en 2025 no es solo una tendencia tecnológica, sino una señal clara del cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos días. Las Escrituras nos alertan sobre estos tiempos de gran tribulación y control autoritario, y es esencial que como cristianos estemos preparados y vigilantes, manteniendo nuestra fe y confianza en Dios mientras navegamos por estos cambios profundos en nuestra sociedad. Tendencia número 3. Aumento de la codicia. En 2025, una de las tendencias más preocupantes que observamos es el aumento de la codicia en el mundo. La Biblia ya nos advierte sobre esto de manera clara y contundente. En 2 Timoteo 3, 1-5, Pablo describe cómo en los últimos días las personas serán amantes de sí mismas, amantes del dinero, vanidosas, orgullosas, impias, sin amor, buscando más placer que Dios. Este pasaje destaca que la codicia, especialmente el amor al dinero, está en el centro de muchos comportamientos negativos que caracterizan los últimos tiempos. La Biblia repite varias veces que la codicia es una característica destacada de los últimos días, indicando que el mundo está cada vez más enfocado en deseos egoístas y materialismo. En los últimos años, hemos visto crecer la codicia a escala global. América, una de las naciones más ricas del mundo, también se ha convertido en una de las más codiciosas. La búsqueda incesante de riqueza y poder ha llevado a individuos, empresas e incluso gobiernos a poner el lucro por encima de las personas. Muchas guerras en las últimas décadas han sido motivadas por la codicia, a menudo disfrazadas de conflictos geopolíticos, pero en realidad luchando por recursos, mercados o poder. La guerra, de alguna manera, se ha transformado en un gran negocio, con contratistas de defensa, fabricantes de armas y corporaciones lucrando enormemente con la destrucción y el sufrimiento causados por los conflictos. Para algunos, la guerra representa una oportunidad de negocios en expansión, sin importar la pérdida de vidas o el sufrimiento de los inocentes. La única preocupación es el lucro. Cuanto más conflicto, más lucro. Este es el epítome de la codicia, donde vidas humanas son sacrificadas en pos de la ganancia financiera. Un ejemplo claro de codicia es la tercerización de empleos. Empresas multinacionales frecuentemente trasladan empleos a países con mano de obra más barata para maximizar sus lucros, a menudo a costa del bienestar de los empleados y de las comunidades locales. Esta búsqueda por reducir costos y aumentar los lucros refleja el tipo de egoísmo descrito en 2 Timoteo 3, 1-5, donde las personas se vuelven amantes del dinero y poco se preocupan por el impacto de sus acciones en los demás. La Biblia es clara al afirmar que la codicia está en la raíz de todo tipo de mal. En 1 Timoteo 6:10 está escrito: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este amor al dinero no solo ha infiltrado el mundo corporativo, sino también la Iglesia. El crecimiento del Evangelio de la Prosperidad es un ejemplo notable de cómo la codicia ha llegado incluso a los espacios espirituales. Predicadores que priorizan el dinero sobre el bienestar espiritual de su congregación explotan a sus seguidores, a menudo prometiendo bendiciones y éxito financiero a cambio de donaciones generosas. Algunas iglesias llegan a incentivar a sus miembros a contraer préstamos personales o comerciales solo para donar a la iglesia. Esta manipulación de la fe de las personas para ganancia financiera es la codicia en su forma más destructiva, transformando casas de culto en negocios.
Una de las manifestaciones más chocantes de esta codicia puede verse en cómo algunos pastores viven en jets privados, mansiones multimillonarias y estilos de vida lujosos. Estos lujos se han convertido en sinónimos de algunos de estos predicadores de la prosperidad. Pero, ¿realmente es necesario que un pastor posea un jet privado? La justificación frecuentemente dada es que estos jets permiten a los pastores esparcir el evangelio de forma más eficiente, pero la realidad es que tal extravagancia es innecesaria. Muchos de estos predicadores están más preocupados por su propio confort y estatus que por el bienestar espiritual de su rebaño. Esto es codicia disfrazada de ministerio. Esta codicia que vemos en las iglesias hoy no se limita solo a los líderes religiosos. A nivel personal, muchas personas en la sociedad moderna también son movidas por la codicia. Esta codicia personal se manifiesta de varias maneras, desde el deseo por más posesiones materiales hasta la constante búsqueda de riqueza y estatus. Las personas ya no están contentas con lo que tienen, siempre quieren más. Este deseo insaciable por más es una señal de los tiempos, como Jesús advirtió que en los últimos días las personas se volverían amantes del dinero y del placer, en lugar de amantes de Dios. En 2 Timoteo 3.4 y en Apocalipsis 18, 11 a 13, encontramos una visión profética de la caída de Babilonia, un símbolo de los sistemas corruptos y codiciosos del mundo. En estos pasajes vemos a mercaderes lamentando la caída de Babilonia porque nadie más compra sus bienes. Bienes como oro, plata, piedras preciosas y hasta seres humanos vendidos como esclavos. Este pasaje destaca la profundidad de la codicia en el sistema mundial, donde la riqueza, el lujo y las posesiones materiales son valorados por encima de la vida humana. Los mercaderes de Babilonia lloran no por la pérdida de vidas o la destrucción de una ciudad, sino porque sus lucros se han secado. Este es el nivel de codicia que la Biblia advierte en los últimos tiempos, un mundo donde seres humanos son explotados para ganancia financiera y la riqueza material es valorada por encima de todo. Pronto podemos esperar ver este aumento de la codicia aún más evidente. La codicia siempre ha sido parte de la civilización humana, pero a medida que nos acercamos más a los últimos tiempos, se vuelve más agresiva y pervasiva. Corporaciones, industrias e individuos continuarán priorizando el lucro sobre las personas, llevando a mayores niveles de explotación, corrupción y sufrimiento. Ya estamos viendo esto en la creciente disparidad de riqueza, donde los ricos continúan haciéndose más ricos, mientras que los pobres quedan atrás. Esto no es solo una cuestión económica, sino también espiritual. La codicia es una señal de los tiempos, reflejando un mundo que se ha alejado de Dios y ahora está enfocado exclusivamente en la ganancia material. La desigualdad económica global es un reflejo claro de esta tendencia. Mientras una minoría acumula una cantidad desproporcionada de riqueza, millones de personas viven en pobreza, luchando por atender sus necesidades básicas. Esta disparidad no solo crea tensiones sociales y económicas, sino que también debilita el tejido moral de la sociedad. La Biblia nos enseña en Proverbios 11, 24 a 25. Hay quien da generosamente y ve aumentar sus riquezas. Otros retienen lo que deberían dar y caen en la pobreza. El generoso prosperará. Quien da alivio a los demás, alivio recibirá. Este enseñamiento contrasta directamente con la mentalidad codiciosa que está prevaleciendo. Como cristianos, es esencial estar atentos a esta tendencia creciente y protegernos contra ella en nuestras propias vidas. Es fácil dejarse llevar por la búsqueda de riqueza y éxito, pero debemos recordar que nuestro verdadero tesoro está en el cielo, no en la tierra. También debemos estar vigilantes en denunciar la codicia que vemos a nuestro alrededor, ya sea en el mundo corporativo, en la política o incluso en la iglesia. La codicia es una señal de los últimos tiempos, pero como seguidores de Cristo, estamos llamados a un estándar más elevado: ser generosos, compasivos y enfocados en las cosas de Dios, no en las cosas de este mundo. La Biblia nos llama a vivir de manera diferente,
valorando lo que realmente importa. En Lucas 12:15, Jesús dice: «Cuidado, estén alerta contra todo tipo de codicia. La vida de un hombre no consiste en la cantidad de sus bienes». Este enseñamiento nos recuerda que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la relación con Dios y en el amor al prójimo. En Hechos 20:35, Pablo cita a Jesús diciendo: «Hay más felicidad en dar que en recibir». Este principio nos incentiva a vivir de forma altruista y a priorizar el bienestar de los demás sobre nuestros propios intereses. Además, en 1 Juan 2:16, somos advertidos, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este pasaje refuerza la idea de que la codicia y el materialismo son contrarios a los valores divinos y deben ser rechazados. Como cristianos, debemos esforzarnos por cultivar un espíritu de contentamiento y generosidad, reflejando el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. El aumento de la codicia es una señal clara de los últimos tiempos, según lo descrito en la Biblia. La codicia está presente en muchos aspectos de la sociedad moderna, desde industrias que explotan recursos y personas, hasta iglesias que priorizan el lucro sobre el bienestar espiritual. Como cristianos, es esencial reconocer estas señales y permanecer firmes en la fe, viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y promoviendo la generosidad y la compasión en todas las áreas de nuestras vidas. Al hacer esto, podemos enfrentar los desafíos de los últimos tiempos con esperanza y confianza en la provisión y la justicia de Dios. Debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 6, 19-21. «No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones arrebatan y roban, pero acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no destruyen, y donde los ladrones no arrebatan ni roban, porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón». Esta perspectiva nos ayuda a mantener el foco en lo que realmente importa, resistiendo la tentación de la codicia y viviendo de manera que glorifique a Dios. Tendencia. Número 4. La religión de un solo mundo. En 2025, otra tendencia significativa que podemos observar es el ascenso de una religión de un solo mundo. La Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, nos da advertencias claras sobre los últimos tiempos y la formación de un sistema religioso global que engañará a muchas personas. En Apocalipsis 17:18 se nos presenta a la figura de la gran prostituta, que simboliza un falso sistema religioso y político que emergerá para engañar a las naciones y aliarse con el anticristo, el principal opositor de la verdadera fe en Dios. Apocalipsis 17 describe a la gran prostituta como una entidad que seduce a las naciones con su riqueza, poder e influencia, desviándolas de la verdadera adoración a Dios. Esta figura representa no solo un sistema religioso falso, sino también una alianza global que promueve una fe sincrética, mezclando diferentes tradiciones religiosas para crear una religión unificada que se opone directamente al Evangelio. Una de las principales tendencias que contribuyen a la formación de esta religión global es el creciente impulso hacia el diálogo interreligioso e iniciativas de unidad religiosa. Proyectos como la Casa de la Familia Abrahamica en Abu Dhabi ejemplifican este movimiento, buscando promover el entendimiento y la cooperación entre judaísmo, cristianismo e islamismo. Aunque estos esfuerzos son frecuentemente bien intencionados y promueven la paz y la armonía, también reflejan una tendencia mayor de mezclar diferentes tradiciones de fe, preparando el terreno para una futura religión que abrazará todas las creencias bajo el pretexto de unidad y tolerancia. A medida que estas iniciativas interreligiosas se intensifican, el mundo está caminando hacia la formación de un sistema religioso unificado. Este sistema desempeñará un papel crucial en los eventos de los últimos tiempos profetizados en la Biblia. En Apocalipsis 13:8,
leemos sobre una bestia que recibe adoración de todas las tribus, pueblos y naciones, lo que puede interpretarse como la manifestación de esta religión global que ejercerá control sobre la población mundial. La religión de un solo mundo no solo mezclará diferentes creencias, sino que también se alineará con fuerzas políticas y económicas para ejercer un control abarcador sobre la sociedad. En Daniel 11:37, el anticristo afirma que no hay ningún otro Dios además de él, destacando la oposición directa a la verdadera fe. Esta fusión de poder religioso y secular crea un ambiente donde la verdadera adoración a Dios es suprimida en favor de una fe sincrética que promueve el culto al anticristo. Podemos observar señales de esta tendencia en varias iniciativas actuales que promueven la unidad religiosa y la integración de diferentes creencias. Eventos como conferencias globales de líderes religiosos, programas educativos que enseñan múltiples religiones y organizaciones internacionales que promueven la coexistencia pacífica son ejemplos de cómo el mundo se está moviendo hacia una religión global. Aunque estos esfuerzos promueven la paz y la comprensión mutua, también abren camino para la creación de un sistema religioso unificado que puede desviar a muchas personas de la verdadera fe en Dios. La mezcla de diferentes tradiciones religiosas puede llevar a la dilución de las enseñanzas bíblicos y a la incorporación de prácticas y creencias que no están alineadas con la palabra de Dios. En 2 Corintios 6:14, Pablo nos advierte: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?». Esta advertencia nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe pura y distinta, resistiendo la tentación de mezclar nuestras creencias con aquellas que no están fundamentadas en la Biblia. Como cristianos, es esencial permanecer vigilantes y discernir las señales de los tiempos. En 1 Juan 4:1, se nos exhorta a no creer en todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto significa que debemos estar atentos a las influencias que intentan desviarnos de la verdad bíblica y permanecer firmes en nuestra fe. Para enfrentar esta tendencia, los cristianos deben fortalecer su fe a través del estudio de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes. Es importante también educarse sobre las estrategias del anticristo y cómo intentará engañar al mundo con una religión falsa. En Efesios 6:11 se nos instruye a vestir toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esto incluye el discernimiento espiritual y la resistencia a las tentaciones de conformarse con el mundo. En 2025, la tendencia de una religión de un solo mundo se vuelve cada vez más evidente, alineándose con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. La unión interreligiosa, aunque bien intencionada, puede llevar a la formación de un sistema religioso global que se opone directamente a la verdadera fe en Dios. Como cristianos, debemos estar atentos a estas señales, permaneciendo firmes en la palabra de Dios y resistiendo las tentaciones de conformarse con un sistema que promueve el engaño espiritual. Al hacerlo, estaremos preparados para enfrentar los desafíos de los últimos tiempos con fe, discernimiento y confianza en la protección divina. Debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán grandes señales y prodigios que, si es posible, engañarán a los elegidos. Esta advertencia nos alerta sobre la necesidad de estar vigilantes y firmes en nuestra fe, reconociendo las señales de la religión global y manteniendo nuestra lealtad al único Dios verdadero.